El Estado es aquella organización en la sociedad que intenta mantener el monopolio del uso de la fuerza y la violencia en un área territorial determinada. Es la única organización en la sociedad que obtiene sus ingresos no por contribución voluntaria o pago por servicios prestados, sino por coerción. Con el surgimiento de la democracia, la identificación del Estado con la sociedad se ha redoblado hasta que es común escuchar sentimientos expresados que violan prácticamente todos los principios de la razón y el sentido común, como nosotros somos el gobierno. Debemos enfatizar que no somos el gobierno. El gobierno no somos nosotros. El gobierno no representa en ningún sentido exacto a la mayoría de la gente. Pero incluso si lo hiciera, incluso si el 70% de la gente decidiera asesinar al 30% restante, esto seguiría siendo un asesinato y no un suicidio voluntario por parte de la minoría masacrada. El útil término colectivo nosotros ha permitido lanzar un camuflaje ideológico sobre la realidad de la vida política. Si somos el gobierno, entonces cualquier cosa que un gobierno haga a un individuo no es solo algo no tiránico, sino también voluntario por parte del individuo en cuestión. Si el gobierno recluta a un hombre o lo mete en la cárcel por opiniones disidentes, entonces se lo está haciendo a sí mismo y, por lo tanto, no ha ocurrido nada malo. Bajo este razonamiento, los judíos asesinados por el gobierno nazi no fueron asesinados. En cambio, deben haberse suicidado, ya que eran el gobierno elegido democráticamente. Uno no pensaría que fuera necesario discutir este punto. Y sin embargo, la abrumadora mayoría de la gente sostiene esta falacia en mayor o menor grado. Si el gobierno ha contraído una enorme deuda pública que debe pagarse gravando a un grupo en beneficio de otro, esta realidad de carga se oscurece al decir que nos la debemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la base moral para imponer obligaciones masivas a las generaciones futuras en nombre del pan y los circos? La diferencia es que Estados Unidos se debe a sí mismo. Si no hacemos algo para controlar los costos de la atención médica y no tenemos más ingresos, las cosas van a explotar. Pero, ¿por qué exactamente tenemos que decidir ahora cómo vamos a lidiar con esas cosas en el año 2030? En 1787, el gasto federal era de aproximadamente $3 millones al año, o aproximadamente $1 por ciudadano. Para 1929, el gobierno federal gastaba $3.000 millones al año. Subieron a $29 por persona. Hoy en día, el gobierno federal gasta más de $4.000 millones por día, y eso equivale a $6.0 por persona y control de la inflación. Eso representa un aumento del 9% en el gasto federal entre 1929 y la actualidad. Nuestros padres fundadores, que pagaban alrededor de 67 centavos al año en impuestos, fueron a la guerra con Gran Bretaña, alegando que los impuestos sin representación son tiranía. El hombre nace desnudo en el mundo y necesita usar su mente para aprender a tomar los recursos que le da la naturaleza y transformarlos en formas y lugares donde los recursos puedan usarse para la satisfacción de sus necesidades y el avance de su nivel de vida. Si se deja a la humanidad a su suerte, se establecería y, naturalmente, sería un capitalista. Capitalismo, libre mercado, laissez-faire, cualquiera que sea el nombre que le demos al proceso en el que la propiedad es de propiedad privada y la humanidad se dedica a sus asuntos ordinarios, participando en un intercambio pacífico y voluntario.
Mann ha descubierto que a través del proceso de intercambio mutuo voluntario, la productividad y, por lo tanto, el nivel de vida de todos los participantes en el intercambio pueden aumentar enormemente. El único curso natural para que el hombre sobreviva y alcance la riqueza, por lo tanto, es participar en el proceso de producción e intercambio. Todo el mundo nace pobre e ignorante. En la medida en que las personas se vuelven diferentes, tenemos que averiguar cuáles son las cosas que les permiten ser diferentes y cómo se pueden generalizar más ampliamente esas oportunidades. Considero la pobreza simplemente como la ausencia de riqueza. Entonces, lo que busco son las cosas que hacen que ocurra la riqueza. Hay ciertas circunstancias peculiares que han surgido en unos pocos países de la faz de la Tierra y solo relativamente recientemente en la historia de la humanidad que han hecho que el tipo de riqueza que existe en los Estados Unidos, Europa Occidental o Japón sea un lugar común en estos países. Entonces, lo que me interesa es qué conjunto peculiar de circunstancias han causado que eso suceda. El gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer señaló que hay dos formas mutuamente excluyentes de adquirir riqueza. 1. La forma de producción y de intercambio que él llamó los medios económicos. La otra forma es más simple, ya que no requiere productividad. Es la forma de apoderarse de los bienes o servicios de otra persona mediante el uso de la fuerza y la violencia. Este es el método que Oppenheimer denominó el medio político para la riqueza. Debe quedar claro que el uso pacífico de la razón y la energía en la producción es el camino natural para el hombre, el medio para su supervivencia y prosperidad en la Tierra. Debe quedar igualmente claro que los medios coercitivos de explotación son contrarios a la ley natural. Es parasitario, porque en lugar de añadir a la producción, resta de ella. Los medios políticos desvían la producción a un individuo o grupo parasitario y destructivo. Y este desvío no solo resta al número que produce, sino que también reduce el incentivo del productor para producir más allá de su propia subsistencia. A la larga, el ladrón destruye su propia subsistencia al disminuir o eliminar la fuente de su propio suministro. La riqueza se crea cuando las circunstancias son tales que las personas que saben cómo crearlas son libres de hacerlo. Ahora estamos en condiciones de responder más plenamente a la pregunta, ¿qué es el Estado? El Estado, en palabras de Oppenheimer, es la organización de los medios políticos. Es la sistematización del proceso depredador sobre un territorio determinado. Para el crimen, en el mejor de los casos, es esporádico e incierto. El parasitismo es efímero, y la línea de vida parasitaria coercitiva puede ser cortada en cualquier momento por la resistencia de las víctimas. El Estado proporciona un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada. Hace que la línea de vida de la casta parasitaria en la sociedad sea segura y relativamente más pacífica. Dado que la producción siempre debe preceder a la depredación, el libre mercado es anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado por un contrato social vinculante. Siempre ha nacido de la conquista y la explotación. Un método para el nacimiento de un Estado se puede ilustrar de la siguiente manera. En las colinas del sur de Ruritania, un grupo de bandidos logra obtener el control físico del territorio. Y finalmente, el jefe bandido se proclama rey del gobierno soberano e independiente de Ruritania del Sur. Y si él y sus hombres tienen la fuerza para mantener esta regla por un tiempo, he aquí, un nuevo Estado se ha unido a la familia de las naciones y los antiguos líderes bandidos se han transformado en la nobleza legal del reino. Dado que la superficie terrestre del globo ha sido parcelada entre estados particulares, una de las doctrinas básicas del Estado era identificarse con el territorio que gobernaba. Dado que la mayoría de los hombres tienden a amar a su patria, la identificación de la tierra y su gente con el Estado era un medio para hacer que el patriotismo natural funcionara en beneficio del Estado.
Sí, saque a los niños de la fe de sus padres y enséñeles que el Estado es la única iglesia y que el jefe del Estado es la voz de Dios. De esta manera, una guerra entre gobernantes se convirtió en una guerra entre pueblos, con cada pueblo saliendo en defensa de sus gobernantes en la creencia errónea de que los gobernantes los estaban defendiendo. Este dispositivo de nacionalismo solo ha tenido éxito en la civilización occidental en los últimos siglos. No hace mucho tiempo, la masa de sujetos consideraba que las guerras eran irrelevantes. Batallas entre varios grupos de nobles. En la guerra, el poder del Estado es empujado a su máximo, y bajo las consignas de defensa y emergencia, puede imponer una tiranía sobre el público como la que podría resistirse abiertamente en tiempos de paz. La guerra, por lo tanto, proporciona muchos beneficios a un Estado, y de hecho, cada guerra moderna ha traído a los pueblos en guerra un legado permanente de mayores cargas estatales sobre la sociedad. No solo su deber, sino su privilegio de ayudar a su gobierno pagando sus impuestos y pagándolos con prontitud. ¿Cuál es la gran prisa? ¿Cuál es la gran prisa? Su país está en guerra. Su país necesita impuestos para armas, ametralladoras, armas antitanque, armas de largo alcance, armas, todo tipo de armas. El congresista Paul vicepresidente Biden ha dicho, estaremos fuera de Afganistán o retirando tropas. En 3 años, venga el infierno o la marea alta. ¿Compras eso? ¿Por qué construirían todas estas bases militares, embajadas de miles de millones de dólares en Pakistán, Afganistán e Irak? No tienen intención de irse. La gente lo sabe, y por eso odian nuestras agallas. Y por eso son repugnantes. Por eso estamos en bancarrota. Porque la guerra es la salud del Estado. Cualquiera que quiera un gobierno pequeño, conservadores y libertarios constitucionalistas. Si quieren un gobierno pequeño, tienen que entender que la guerra es la salud del Estado. A lo largo de los siglos, los hombres han formado conceptos diseñados para controlar y limitar el ejercicio del gobierno estatal. Y uno tras otro, el Estado, utilizando a sus aliados intelectuales, ha sido capaz de transformar estos conceptos en sellos de goma intelectuales de legitimidad y virtud para adjuntar a sus decretos y acciones. El concepto de democracia parlamentaria comenzó como un control popular sobre el gobierno monárquico absoluto. Terminó con el Parlamento como la parte esencial del Estado y todos sus actos totalmente soberanos. Todos los estadounidenses están familiarizados con el proceso por el cual la construcción de los límites en la Constitución se ha ampliado inexorablemente durante el último siglo. En el proceso, el Estado ha transformado en gran medida la revisión judicial de un dispositivo limitante a otro instrumento para proporcionar legitimidad ideológica a las acciones del gobierno. El Estado ha demostrado invariablemente un talento sorprendente para la expansión de sus poderes más allá de cualquier límite que se le pueda imponer. Dado que el Estado vive necesariamente de la confiscación obligatoria del capital privado, y dado que su expansión implica necesariamente incursiones cada vez mayores en los particulares y la empresa privada, debemos afirmar que el Estado es profunda e inherentemente anticapitalista. En cierto sentido, nuestra posición es la inversa del dictado marxista de que el Estado es el comité ejecutivo de la clase dominante en la actualidad, supuestamente los capitalistas. En cambio, el Estado, la organización de los medios políticos, constituye y es la fuente de la clase dominante y está en permanente oposición al capital genuinamente privado. La forma de ver los impuestos es ver los impuestos como reclamos del gobierno sobre la propiedad privada. Es decir, si el gobierno gravara la propiedad privada al 100%, confiscaría la propiedad privada. Y de hecho, los impuestos están subiendo. La propiedad privada y la libre empresa son meros esqueletos de su pasado.
Y de hecho, Thomas Jefferson anticipó esto cuando dijo, el progreso natural de las cosas es que el gobierno gane terreno y que la libertad ceda. Una vez que se ha establecido un Estado, el problema del grupo o casta gobernante es cómo mantener su gobierno. Dado que la depredación debe ser apoyada con el excedente de producción, es necesariamente cierto que la clase que constituye el Estado debe ser una minoría bastante pequeña en la tierra. Si bien la fuerza es su modus operandi, su problema básico y de largo plazo es ideológico. Porque para continuar en el cargo, cualquier gobierno debe contar con el apoyo de la mayoría de sus súbditos. Cabe señalar que este apoyo no tiene por qué ser un entusiasmo activo. Bien puede ser una resignación pasiva, como ante una ley inevitable de la naturaleza. La promoción de esta ideología entre el pueblo es la tarea social vital de los intelectuales burgueses, ya que las masas de hombres no crean sus propias ideas ni, de hecho, piensan a través de estas ideas de forma independiente. Siguen pasivamente las ideas adoptadas y difundidas por el cuerpo de intelectuales. El Estado está dispuesto a ofrecer a los intelectuales un nacimiento seguro y permanente en el aparato estatal y, por lo tanto, un ingreso seguro y la panoplia de prestigio. Muchos y variados han sido los argumentos con los que el Estado y sus intelectuales han inducido a sus súbditos a apoyar su gobierno. La unión de la Iglesia y el Estado fue uno de los más antiguos y exitosos de estos dispositivos ideológicos. El gobernante fue ungido por Dios o, en el caso del gobierno absoluto de muchos despotismos orientales, era Dios mismo. Por lo tanto, cualquier resistencia a su gobierno sería una blasfemia. La sacerdotisa del Estado realizaba la función intelectual básica de obtener apoyo popular e incluso adoración para los gobernantes. En la era actual, más secular, el derecho divino del Estado se ha complementado con la invocación de un nuevo Dios. Ciencia. Ahora se proclama que el gobierno estatal es ultracientífico, que constituye una planificación realizada por expertos. Pero si bien la razón se invoca más que en siglos anteriores, esta no es la verdadera razón del individuo y su ejercicio del libre albedrío. Sigue siendo colectivista y determinista, sigue implicando agregados holísticos y manipulación coercitiva de sujetos pasivos por parte de sus gobernantes. Esta es la forma en que un estudiante pasa por la universidad hoy en día. En literatura, economía, filosofía, sociología y otras materias, el estudiante está continuamente sometido a datos e interpretaciones que convergen en un solo punto: la maldad de la empresa privada y la virtuosidad de la intervención estatal. Nuestra decisión es la siguiente: no más propiedad privada, no más juventud. Lo que la gente experimenta en las universidades se ve reforzado, por supuesto, por los medios de comunicación, por el establishment cultural, por las iglesias. Y en concreto es la moral y la forma de ver el mundo de las clases que se cobijan del mercado por la circunstancia de que viven de los impuestos. La ideología del marxismo-leninismo está siendo bombeada a las cabezas blandas de al menos 3 generaciones de estudiantes estadounidenses sin ser desafiados. El resultado se puede ver en la mayoría de las personas que se graduaron en los años 60 que ahora ocupan los puestos de poder en el gobierno, la administración pública, las empresas, los medios de comunicación, el sistema educativo. Estás atrapado con ellos. El shock psicológico cuando vean en el futuro lo que significa en la práctica la hermosa sociedad de igualdad y justicia social. Incluso si lo llevo por la fuerza a la Unión Soviética y le muestro que puedo, se negará a creerlo.
Cuando una bota militar choca con la suya, lo entenderá, pero no antes de eso. Esa es la tragedia de la situación. Esto es lo que sucederá en los Estados Unidos si permite que todos los imbéciles lleven al país a la crisis, le prometan a la gente todo tipo de golosinas y el paraíso en la tierra, desestabilicen su economía, eliminen el principio de libre competencia en el mercado y pongan un gobierno de gran hermano en Washington, D.C. Debe haber un esfuerzo muy fuerte para explicarles el peligro real del estado de bienestar comunista socialista. Si la gente no comprende el peligro inminente de ese desarrollo, nada podrá ayudar a los Estados Unidos. Le dices adiós a tu libertad. Solo aquellos que no conocen nada de ningún tiempo más que el suyo, que están completamente en la oscuridad en cuanto a la manera en que los poderes se comportan a través de miles de años, considerarían estos procedimientos como el fruto de un conjunto particular de doctrinas. De hecho, son las manifestaciones normales del poder y no difieren en absoluto en su naturaleza de la confiscación de los monasterios por parte de Enrique VIII. El mismo principio funciona, el hambre de autoridad, la sed de recursos. Y en todas estas operaciones están presentes las mismas características, incluida la rápida elevación de los divisores de los despojos. Despojado de su jerga académica, el estado de bienestar no es más que un mecanismo por el cual los gobiernos confiscan la riqueza de los miembros productivos de una sociedad para apoyar una amplia variedad de esquemas de bienestar. Tenemos en nuestro país lo que algunos estudiosos llaman la tragedia de los bienes comunes, por la cual vale la pena que todos usen el gobierno en un intento de robar a todos los demás. Una parte sustancial de la confiscación se ve afectada por los impuestos. Todos los trabajadores del país, agricultores, presidentes de bancos, conductores de tranvías, dentistas, maestros, empleados, mecánicos, incluso trabajadores no calificados, trabajan 3 meses de cada año para pagar lo que gasta el gobierno. Lo que pasa con el estado de bienestar es que cuando empiezas por esta ruta, todo va bien. Para empezar, estás imponiendo impuestos al 90% de la gente. Pequeños impuestos y son capaces de dar beneficios considerables al 10% de la gente. Y luego, en última instancia, se llega a la posición en la que el 100% de las personas paga impuestos para proporcionar beneficios al 100% de las personas. Usar el gobierno para lograr estos objetivos significa tratar de hacer el bien con el dinero de otra persona. Nadie gasta el dinero de otra persona con tanto cuidado como él gasta el suyo, por lo tanto, tendrá un desperdicio, en última instancia, una catástrofe fiscal. No se puede hacer el bien con el dinero de otra persona a menos que primero se lo quites, y por lo tanto, la coerción forzada está en el corazón mismo del estado de bienestar. Los trabajadores sociales se apresuraron a reconocer que si querían retener el poder político, la cantidad de impuestos tenía que ser limitada y tenían que recurrir a programas de gasto deficitario masivo. En otras palabras, tenían que pedir dinero prestado mediante la emisión de bonos del gobierno para financiar los gastos de bienestar a gran escala. Bajo un patrón oro, la cantidad de crédito que una economía puede soportar está determinada por los activos tangibles de la economía, ya que cada instrumento de crédito es, en última instancia, un reclamo sobre algún activo tangible. Pero los bonos del gobierno no están respaldados por riqueza tangible, solo por la promesa del gobierno de pagar con los ingresos fiscales futuros. El abandono del patrón oro hizo posible que el estado de bienestar utilizara el sistema bancario como un medio para una expansión ilimitada del crédito.
A medida que la oferta de dinero de los reclamos aumenta en relación con la oferta de bienes tangibles en la economía, los precios eventualmente deben aumentar. Por lo tanto, las ganancias ahorradas por los miembros productivos de la sociedad pierden valor en términos de bienes. En ausencia del patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros de la confiscación a través de la inflación. El gasto deficitario es simplemente un esquema para la confiscación de la riqueza. Eso es la inflación, es un impuesto sutil. Es un impuesto invisible, y es un impuesto regresivo que afecta a los más pobres en mayor proporción que a los ricos. Así como las dos interrelaciones básicas y mutuamente excluyentes entre los hombres son la cooperación pacífica o la explotación coercitiva, la producción o la depredación, Albert Schum denominó felizmente estas fuerzas en disputa, el poder social y el poder estatal. Por lo tanto, la historia de la humanidad puede considerarse como una contienda entre estos dos principios. Si los siglos XVII al XIX fueron en muchos países de Occidente tiempos de aceleración del poder social y un aumento corolario de la libertad, la paz y el bienestar material, el siglo XX ha sido principalmente una época en la que el poder estatal se ha puesto al día con la consiguiente reversión a la esclavitud, la guerra y la destrucción. En este siglo, la raza humana se enfrenta una vez más al virulento reinado del Estado, ahora armado con los frutos de los poderes creativos del hombre, confiscado y pervertido para sus propios fines. Gracias y buenas noches. De todas las numerosas formas que los gobiernos han adoptado a lo largo de los siglos, de todos los conceptos e instituciones que se han probado, ninguno ha logrado mantener al Estado bajo control. Tal vez se deban explorar nuevos caminos de investigación si se quiere lograr la solución final exitosa de la cuestión del Estado. Creo que si le quitas al gobierno la capacidad de expandir la base monetaria con el tiempo suficiente, el resto de los problemas se resuelven por sí solos porque realinea los incentivos de regreso a una economía sólida, de regreso a una participación más justa en una sociedad realmente productiva. Así que creo que si pudieras quitarle al gobierno la capacidad de imprimir riqueza, porque siempre tendremos organizaciones a cargo, siempre habrá alguien que tenga más poder que tú. Y por mucho que me encantaría ver que existe una sociedad anarcocapitalista, Gulch, por así decirlo. Si sucediera mañana, ¿verdad? El vacío de poder sería enorme y podríamos terminar en un lugar peor de lo que estamos hoy. Dicho esto, si pudiera presionar el botón y simplemente detener la capacidad de los gobiernos para crear dinero y financiar la deuda, creo que muchos de los problemas se resolverían en una generación. Yo y yo y yo y. Yo y yo y mi abucheo, mi abucheo, mi abucheo, mi abucheo, mi abucheo. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora.